el programa de hoy veremos algunos de los tubos volcánicos de las Islas Canarias que son fruto de coladas relativamente fluidas que transcurrieron por nuestras superficies isleñas en distintos momentos geológicos. Las grandes dimensiones de algunos de estos tubos volcánicos han llamado la atención de naturalistas venidos de otros lugares para visitarlos, topografiarlos. También llaman la atención de los residentes, más de aquellos amantes de las cavidades y la espeleología. Hoy, muchos de ellos son refugio de una fauna única, por la que debemos proteger este frágil ecosistema y estas espectaculares cavidades subterráneas. Visitaremos la Cueva de las Palomas o de los naturalistas, un tubo volcánico de grandes dimensiones e interesantes detalles, con los estafilitos mejor conservados de toda Canarias. Una cavidad creada por los ríos de lava que circularon por la superficie en el siglo XVIII como consecuencia de las erupciones de Timanfaya. Bajaremos a la Cueva del Viento en Icod de los Vinos, en Tenerife, un tubo volcánico de enormes dimensiones, el más largo de Europa y uno de los más largos del mundo. Nos adentraremos en los caños de fuego en La Palma, en la Cueva de las Palomas, quizás el último tubo volcánico formado en las Islas Canarias. Fue creado por la erupción del volcán de San Juan en 1949. La erupción de Timanfaya, ocurrida en el siglo XVIII, entre 1730 y 1736, es el mayor ciclo eruptivo histórico en el archipiélago canario. Empezaron las erupciones el 1 de septiembre de 1730, sepultando el primer pueblo de todos, Chimanfaya, que posteriormente ha dado nombre a todo el ciclo eruptivo. A partir de ahí, año tras año, mes tras mes, fueron sepultándose comarcas agrarias, más de 15 pueblos, y el éxodo humanitario fue dantesco. Huyeron hacia otros pueblos, hacia otras islas, hacia otros lugares del mundo, porque lo habían perdido todo bajo las coladas. Se generaron campos de malpaíses, campos de las hiales y también tubos volcánicos subterráneos. Tubos volcánicos como la Cueva de los Naturalistas o la Cueva de las Palomas. Tenemos 1.600 metros de galerías, algunas con unas dimensiones pequeñas, pero la gran mayoría con unas dimensiones gigantescas, más de 10 metros de ancho, más de 5 metros de alto, con columnas enormes, como esta que vemos aquí, que nos separa la galería principal de la galería ciega, la que va hacia el oeste. En muchas ocasiones la parte superior del tubo volcánico no aguanta y colapsa, generándonos estos derrumbes, que en realidad la mayoría son derrumbes parciales porque no abren al aire libre. Tenemos en esta cueva unas representaciones inmejorables de estafilitos, que son
estas protuberancias que vemos colgando del techo y que se formaron cuando la lava estaba fluida e iba goteando, y a medida que goteaba se iba solidificando, dejando estas especies de espaguetis en los techos. Hemos quedado con Leticia Pacheco para hablar en la misma cueva de los naturalistas. Ella es geóloga y espeleóloga de la isla de Lanzarote, uniendo pasión y profesión en una misma persona. Leticia, geóloga y de Lanzarote. La isla tiene un magnetismo especial, ¿no? Sí, así es. Es que lo mío son los volcanes. Me encanta desde pequeñita. Me encantaba correr entre el volcán, entre las piedras, y era mi afición, los volcanes. Y esta isla que combina territorios viejos, porque estamos en una de las islas más viejas de nuestro archipiélago, sí, y territorio joven. Impresionante, o sea, es un tesoro. Lanzarote es un tesoro en el mundo de la geología. Tenemos tubos con cientos de miles de años, otros como de la corona, que está datado entre 20 y 25 mil años, y ahora mismo nos encontramos en un tubo de lava joven, que proviene de las erupciones de Timanfaya. ¿De qué volcán salió este tubo volcánico que estamos hoy, la cual los naturalistas? Este tubo proviene de uno de los últimos volcanes de las erupciones de Timanfaya, sino el último. Y especialmente de la montaña de las Nueces proviene este tubo de lava, o sea, no tiene ni 300 años. Y es un enorme antiguo río de lava que cogió hacia el este de Lanzarote, ¿no? Exacto. Fíjate tú, la montaña de las Nueces, que es un volcán pequeñito realmente, pero la cantidad de lava que emitió ese volcán fue tremenda. Todo el mal país de Maslache y Mosaga proviene de esa montaña, de ese volcán. Montaña que los conejeros llamamos montaña a todos los volcanes, y yo, como conejera que soy, me encanta decir montaña. Este río de lava llegó hasta cerca de Arrecife. Exacto. Mira, la montaña de las Nueces emitió una cantidad de lava tremenda, y lo que hizo, como era una zona muy llana, toda esa lava se fue acumulando como un gran mar de lava, y que se fue enfriando en superficie. Pero debajo había una cantidad de lava tremenda. ¿Qué hizo esa lava? Buscar un camino por donde escapar. Y al final encontró la zona donde había una pequeña pendiente, que era la zona del barranco de Tomaren. Y por ahí la lava empezó a fluir, formando este tubo de lava. ¿Y dónde estamos ahora? Formando este enorme tubo volcánico que vemos todavía en sus paredes. Nos parece ver el río de lava corriendo. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Y el río de lava seguía fluyendo y nos dejó unas bóvedas enormes, preciosas. Nos dejó un tubo de lava increíble, y su forma es de libro prácticamente. Tiene una forma elíptica, típica de tubo de lava, de mar de lava. Y nos da detalles también muy curiosos, como estas columnas que vemos que la lava fue por los dos lados y nos dejó unas estructuras preciosas. Sí, esta columna es muy curiosa. Un obstáculo se encontró la lava. ¿Qué es lo que se encontró? No lo sabremos, pero decidió rodearlo y coger los dos caminos, y lo vemos además muy bonito, cómo venía la lava ya cuando bajó el nivel, cómo rodeó la columna y continuó su camino. Es increíble. Ahí lo vemos además, un nivel, otro nivel. Cada cuerda que vemos es un nivel de lava. La lava venía y ya fue bajando de nivel, hasta que se paró y se frió como un mar de lava, porque prácticamente se ha quedado lisa el suelo, totalmente liso. Nos dejó un suelo caminable perfectamente. Exacto, era una lava tan fluida que incluso al final del flujo se enfrió como si fuese un mar de lava. Debemos de seguir protegiendo la cueva. La cueva tiene sus protecciones a nivel legislativo. Hay que protegerla como protegemos nuestras casas, o sea, hay que proteger como proteges tu propiedad. Uno no puede venir a la cueva y hacer unas pintadas, no puede venir a la cueva y arrancar un estafilito porque le gusta. Hay que dejarlo para que lo disfrutemos todos. Pues Leticia, muchísimas gracias por este ratito. De nada, Nacho, encantada.
La Cueva de las Palomas fue declarada Espacio Natural Protegido en el año 1987, junto a todo el territorio de la Jeria, como Parque Natural. Posteriormente fue reclasificado en 1994 como Paisaje Protegido de la Jeria, con el añadido de la categoría de Monumento Natural solo para la Cueva de los Naturalistas. Estamos en el municipio de Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife, para visitar uno de los tubos volcánicos más largos del mundo, la Cueva del Viento, aquí en uno de los tramos visitables donde aprenderemos la formación de los tubos volcánicos y también la singularidad de esta cueva única. Hemos quedado con el biólogo y guía de la Cueva del Viento, Francisco Mesa, para realizar la ruta visitable de este tubo volcánico, una cavidad con un alto valor geológico y biológico, con especies únicas. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Hola Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí dentro de la Cueva del Viento, una de las cuevas visitables de Tenerife. Exactamente, es la cueva que tenemos visitable en esta isla. ¿Y este tubo volcánico cuándo se formó y desde qué volcán vino todas estas lavas que estamos transitando hoy? Bueno, el volcán que formó la Cueva del Viento fue Pico Viejo y es un periodo de tiempo que estamos hablando de hace unos 27.000 años. Son coladas que se vinieron por una pendiente hacia abajo y fueron generando un tubo volcánico de unas dimensiones considerables. ¿Nos puedes hablar qué dimensiones son conocidas de la Cueva del Viento? Es interesante que la gente conozca la secuencia de hechos históricos que ocurrieron aquí. Entonces, digamos que el Teide lo teníamos formado, pues se empezó a formar hace 180.000 años. Hace 27.000 años el Teide, ya dado que es un estratovolcán, se quedó su formación hasta donde nos deja la Rambleta, 3.555 metros. Pico Viejo no existía y Pico Viejo se asienta en la base de las faldas, apoyado un poquito, digamos, en el Teide. Se empieza a formar, también es un estratovolcán, y en la primera etapa de formación de Pico Viejo sale una lava líquida, basáltica, 1.200 grados de temperatura, se empieza a acumular delante del volcán, baja unos 300 metros de ancho por este territorio de Icod de los Vinos, recorre en línea recta unos 15 kilómetros y llega a estas coladas al acantilado de la playa San Marcos. Entonces, bajo el principio de que la parte exterior se enfría en contacto con el aire, se forma una costra y por debajo fluye la lava líquida, para que la gente nos entienda, es como cuando tiramos un cubo de agua por una cuesta que se forman esos chorros, pues esos chorros se van a formar debajo de la nata y van a dar origen, o dieron origen en este caso, a una gran cueva que se estima que tuvo que medir por lo menos 75 kilómetros. Si estamos en casa regando un jardín y tiramos la manguera al suelo, cerramos la llave y hay pendiente, todo el mundo entenderá que el agua sale de la manguera. Pues en este proceso que estamos contando, en este relato, hace 27.000 años, cuando Pico Viejo dejó de echar lava, la lava solo tuvo como fuerza la gravedad y eso no fue suficiente para que toda la lava pudiera escapar de esos conductos por el acantilado. Gran parte de la lava lo hizo, otra no le dio tiempo, se enfrió dentro del conducto y esa macrocueva de 75 kilómetros nos quedó rota, nos quedó discontinua. Entonces, la secuencia de cuevas que tenemos aquí en Icod, tenemos al lado del acantilado la cueva de San Marcos, luego un poquitito más hacia arriba vendría la cueva de San Felipe, que en su día estuvo unida a San Marcos, era la misma. Luego por encima vendría la cueva de la Candelaria y luego por encima la Cueva del Viento, que es el tramo que estamos visitando hoy. Una cueva que está situada entre cota 500 y cota 1000.
De cota 1000 a cota 2000, que sería cerca de la proximidad de la base de Pico Viejo, ¿qué ocurrió? Pues que a cota 1000 el techo de nuestra cueva cedió porque le cayeron encima coladas lábicas nuevas de otros volcanes, fue mucho peso y todo ese material lábico se introdujo dentro del conducto. Y a cota 1000, digamos, está relleno de material rocoso, que si algún día lo apartamos, podremos avanzar de cota 1000 a cota 2000. Con lo cual ahí hay una cueva inédita que nadie ha podido transitar. Entonces la Cueva del Viento es el trozo de cueva más grande que tenemos de la macrocueva previa que existió. Una cueva que es la Cueva del Viento, que tiene 18 kilómetros y medio, es la sexta más grande del planeta y las 5 primeras están localizadas en Hawái. O sea que en nuestra parte de mundo seríamos la cueva más larga conocida. Exacto, podríamos decir que es la más larga de Europa. Algunas peculiaridades de algunos tramos de cueva, los ríos de lava que se ven cómo va bajando el nivel a medida que cesa la emisión de material. Háblanos de algunas singularidades del interior de la Cueva del Viento. Bueno, la Cueva del Viento destaca también, tiene unas grandes terrazas a ambos lados de las paredes, que vamos a encontrar varios niveles de terraza, vamos a encontrar diferentes tipos de suelo. El grado de inclinación de un tubo volcánico es fundamental para la creación o no de ciertas formaciones, suelos rugosos, suelos lisos, techo muy variable, muchas oxidaciones, dado que aquí circula aire, que es muy oxidativo junto con el agua, nos da muchas veces una amalgama de colores que la hace muy, muy atractiva. Y luego, bueno, pues tenemos esos grandes goterones en los techos que cuelgan de esos salpicados que hubo en estas coladas, y pequeñas cascadas lábicas, le hace, junto con la cantidad de diferentes tamaños de las diferentes salas, muy atractiva, ¿no? ¿Tenemos interés biológico a nivel de fauna que vive en el interior de estas cuevas? Sí, date cuenta que la Cueva del Viento, es un dato muy interesante, es el tubo volcánico o la cueva volcánica más rica en biodiversidad del planeta, con lo cual no hay ninguna cueva en el mundo que tenga nuestra biodiversidad. O sea, los datos se han actualizado en 2016 y estamos hablando de que tenemos 92 especies de invertebrados. Entonces, la fauna en cuevas, hay varias tendencias científicas en cuanto a cómo clasificarla. La clasificamos en 3 grupos: los que viven permanentemente dentro de la cueva, y esta cueva tiene 32 especies de invertebrados que viven aquí y que llamamos los troglobios, ¿no? Unas especies muy interesantes, muy evolucionadas, con un metabolismo lento y que tienen una longevidad mayor que las congéneres del mundo exterior. Y luego tenemos especies troglófilas que entran y salen de las cuevas, que las vamos a encontrar en los primeros metros de la cima, ¿no? Luego tenemos accidentales y ocasionales. Entonces todo esto nos da más de 100 especies vinculadas, en este caso, a la Cueva del Viento. Y muchas de estas especies son endémicas, exclusivas de la isla de Tenerife y exclusivas de esta cueva también. Tenemos también referencias de utilización de la cueva por parte de los habitantes de la isla. ¿Desde cuándo hay conocimiento de la cueva? ¿Ya los indígenas tenían alguna relación con alguna de las entradas? O háblanos un poquito del conocimiento de la cueva por parte de la población. Eso es muy interesante que plantea Nacho. Sabemos a ciencia cierta que en esta cueva, por ejemplo, había una momia. Sabemos que, claro, en época prehispánica los tubos volcánicos eran utilizados por los guanches como cementerio. O sea, aquí había una momia. En la cueva de San Marcos, en este mismo municipio, se encontraron 5 momias. El frío de la cueva, digamos, hacía que la gente local, una vez pasada la conquista, no le viera mucha utilidad. Los guanches tampoco se la vieron en ese sentido, pero sí que fueron las cimas utilizadas como sumideros para arrojar cosas del campo que no se necesitaban. Y luego, claro, en la Cueva del Viento podemos decir que hay referencias históricas del siglo XVIII, que ya la nombraban con el nombre de Cueva del Viento, pero la gente la conocía, pero no era explorada. No era explorada porque los miedos, fantasmas, dragones, espíritus, brujas, hacían inviable que la gente local tuviera interés en explorarla, ¿no? Entonces ya en 1969 fue cuando ya un grupo de espeleólogos empezaron a explorarla y dar a conocer un año después su gran importancia. ¿Por qué el nombre de Cueva del Viento, por lo menos en este tramo? Bueno, el nombre de Cueva del Viento es muy interesante y viene vinculado a que en la cueva hay corrientes de aire frío que son más perceptibles en primavera y verano y que vienen vinculados a una inversión térmica que está ocurriendo en el exterior y vinculado a la cima.
Con lo cual, en el exterior el aire caliente sube, es volátil, tiene menor densidad, el aire frío tiene una mayor densidad y va a encontrar una cima y penetra y circula por el complejo. La gente local, aunque no tuvo el interés por los miedos a explorarla, sí que se tuvo que haber adentrado unos poquitos metros y con lo cual percibió ese aire frío, y lo que yo les dio por decir es que en esta cueva hay un viento metido, y de ahí luego se quedó el nombre de cueva del viento. Pero digamos que este viento tiene una explicación científica. ¿Cómo ves el estado de conservación de las cuevas en las que tenemos en este entorno de la Cueva del Viento? ¿Están bien conservadas, protegidas? Bueno, la Cueva del Viento tiene una protección a nivel de Europa, es una zona SEC. Nos gustaría que tuviera más protección porque hay tramos vinculados a zonas urbanas, pero el tramo mejor conservado que tenemos aquí, la zona de monte, está en buen estado y hay una fauna muy rica, y el buen estado de conservación de esta cueva en esta parte vinculada al monte ha hecho que tengamos esa rica biodiversidad. Otro cantar es la zona más urbana, que ahí requiere un tratamiento diferente, ¿no? Pues nada, Francisco, a seguir con la divulgación, que es una labor pues, que debemos hacer para poner en valor nuestras cuevas. Exacto, muchas gracias por haber venido y dar a conocer este recurso. Muy bien, salud. La isla de La Palma es una de las más jóvenes del archipiélago canario, en torno a 2 millones de años. En ella podemos diferenciar la parte norte, con Caldera de Taburiente y Cumbre Nueva, de la parte sur, esa que conocemos como Cumbre Vieja, aunque paradójicamente es la parte más joven de la isla, una dorsal que tiene dirección norte-sur y en la que conocemos documentados 7 episodios volcánicos, desde el siglo XV con la erupción de Tacande hasta 1971 con la erupción del Teneguía, pasando por un volcán que impactó socialmente, el volcán de San Juan, con sus ríos de lava que caían en cascada hacia el mar. Una de las últimas erupciones históricas de la isla de La Palma ocurrió en 1949, la erupción de San Juan, con 3 bocas eruptivas, el Duraznero, Hoyo Negro y el Llano del Banco, unas coladas muy fluidas que bajaron pendiente abajo hacia el oeste, ocupando parte del municipio del Paso, parte del municipio de los Llanos de Aridane, y bajo estas coladas se nos quedaron tubos volcánicos singulares, tubos volcánicos como la Cueva del Vidrio y la Cueva de las Palomas. Nos acercamos al Centro de Interpretación de Caños de Fuego para visitarlo de la mano del guía Roberto Gisbert y poder hablar de las singularidades de estos tubos volcánicos recientes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Nacho, buenos días. Bienvenidos al Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas, Caños de Fuego, en la isla Bonita, en la isla de La Palma, y nos encontramos en el monumento natural del tubo volcánico Cueva de las Palomas. Estamos sobre coladas de 1949, muy recientes. Están casi fresquitas, están como salidas del horno, aunque ya están solidificadas lógicamente, pero tenemos una maravilla de paisajes con unas coladas muy recientes que nos dan mucho juego y que nos ayudan a que nuestros turistas nos entiendan el origen de los tubos volcánicos. Fue una erupción que empezó el 24 de junio de 1949 y abrió 3 bocas. ¿Cuánto estuvo activo? ¿Cuántas fueron las coladas que se generaron? Se tiene estimado que estuvo la erupción de Llano del Banco, que fue la boca, la fisura que abrió hacia el lado oeste de la isla, cerca de casi 30 y tantos días, cerca de 37 días.
emanando una lava muy fluida que formó un río gigantesco, bastante ancho, en ciertos puntos casi de más de medio kilómetro. Llegando hasta el mar. Llegando hasta el mar y ensanchando la Isla Bonita. O sea que tenemos al final un trozo más de isla gracias a esta justamente erupción. En la parte justamente de aquí abajo tenemos el faro de las Ollas, que no existía en ese momento y que se enclava en esa isla baja que nace con erupción. Y esta colada en pendiente y tan fluida generó cavidades volcánicas, que son las que hoy en día podemos visitar. ¿Alguna de ellas? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? La erupción del San Juan crea un sistema de tubos volcánicos. Están censados cerca de 20 y tantos, 20 muy cortos. De hecho, hasta el año pasado apareció una pequeña cavidad por la parte superior de la carretera. Y en esta zona tenemos cerca de 23 tubos volcánicos, pero visitables para el público, para los turistas y para los interesados tenemos dos. Tenemos el principal, el más conocido por todos, con un nombre muy típico en Canarias, que es Cueva de las Palomas. Y luego tenemos en el propio centro de visitantes, Caños de Fuego, tenemos la Cueva de Vidrio. Son dos partes de tubo volcánico con unas bóvedas interesantes que podemos recorrer y pues, ver cómo fue ese transcurso de la lava por el interior, de cuántos metros son visitables. Mira, el tubo volcánico Cueva de las Palomas en sí, en su totalidad en desarrollo, está cercano a los 575 metros de longitud, y la Cueva de Vidrio, que se encuentra en el centro de visitantes, sobre unos 170, 175, pero visitables son un poquito menos. La gente después, una vez finalizada la erupción de 1949, empezó a recorrer otra vez el territorio y se dieron cuenta que habían ciertas entradas de estos tubos y le empezaron a dar nombres, y no sé si lo visitaban ya desde algún naturalista después de las erupciones. La curiosidad humana, como es así, pues llevó a los propios residentes, una vez terminada la erupción y haberse solidificado completamente, a visitar los tubos volcánicos y a hacer espeleología de forma nata, como tenemos los seres humanos de esa capacidad de investigación. Y la gente fue colocándole nombres a los tubos volcánicos, y de hecho el topónimo Cueva de las Palomas es un nombre que nace de la propia población de la zona. Hoy en día tenemos, como bien nos dices, algunas zonas visitables pues con sus medidas de precaución para proteger los propios espacios, para que no todo el mundo esté libre pues caminando por aquí, y pues tienen sus accesos, sus días, sus guías. ¿Cómo es la visita? La premisa principal del centro de visitantes Caños de Fuego, aparte de explicar la importancia geológica de la erupción de San Juan, es conservar el espacio. Es el principal motor que nos lleva a este centro. De hecho, se crean las pasarelas flotantes para evitar que la gente pueda deambular a libre albedrío y poder controlarlos y que no rompan las coladas, porque son muy frágiles. De hecho, tenemos tubos volcánicos que son casi pequeñitos, de unos par de centímetros, que si pisamos encima de ellos se fracturan y parten. Y también por la seguridad de los propios caminantes, porque al ser coladas muy débiles, muy frágiles, podemos caer en bóvedas. ¿Podríamos decir que estamos en los tubos volcánicos más jóvenes de Canarias? Correcto. No sé si Teneguía generó tubos volcánicos. Que yo conozca, no. O sea que estamos en los tubos volcánicos más recientes de Canarias, y esa es la singularidad de Caños de Fuego, que es un centro dedicado a aquellos amantes de la espeleología, del vulcanismo, y para turistas. Es decir, está pensado para albergar la parte científica y la parte de interés turístico. Nos vamos un poco a la parte más biológica. ¿Se observa una secuencia de colonización en estas coladas tan recientes? ¿Ya vemos algo de seres vivos en este entorno? Como todos los tubos volcánicos, generan en sí especies endémicas y propias y únicas de cada tubo volcánico. ¿Y vemos que la vegetación también empieza a ganar terreno frente a estas coladas por encima? Claro, ya tenemos la más común, que son los líquenes, que empiezan a aparecer pasados mínimo unos 30, 40 años. Tenemos especies locales, como es la vinagrera también, que ya empieza a colonizar, ¿vale? Y otros tipos de plantas. Pues muy bien, pues nada, seguir cuidando Caños de Fuego. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Igualmente. Nos despedimos emocionados por haber visitado unas cavidades volcánicas singulares,
reafirmando la necesidad de seguir protegiendo, investigando y conociendo el patrimonio subterráneo de las Islas Canarias. Por un lado, los tubos volcánicos de edades avanzadas, que han permitido a distintos seres adaptarse a una vida sin luz y donde los recursos son muy limitados. Y por otro, los tubos volcánicos recientes, que nos regalan formas y detalles mágicas, singulares, donde aún hoy nos parece percibir el río de lava subterráneo fluyendo.